feministas. Contacto telefónico. Le agradecemos a Mónica Orozco, directora de Genders AC, investigadora externa del Centro de Estudios Espinosa Iglesia, que nos acompañe. Ella es maestra en estadísticas por la Universidad de Chicago y actuaria del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Actualmente dirige la organización Genders. Asimismo, es investigadora asociada externa del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Es consultora de diversos organismos internacionales e instituciones del sector público en México. Cuenta con experiencia en la coordinación de equipos multidisciplinarios en investigación económica y social. Sus áreas de profesionalización comprenden los temas de pobreza y desarrollo, género, uso del tiempo, empoderamiento económico de las mujeres y políticas de respuesta ante la violencia, mecanismos de focalización, planeación, monitoreo y evaluación de políticas públicas. Muchísimas gracias, Mónica, por estar con nosotros para Contextos y para el público de Contextos. Es importante el tema del Sistema Nacional de Cuidados, que costaría hasta 1.4% del PIB, a decir de Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda y Crédito Público. Y cómo se coloca este tema en las agendas que ustedes tienen como asociación, pero sobre todo cómo se coloca de cara a una realidad que nos golpea en el rostro todos los días, ¿no? Esto de los cuidados que se generan al interior de las familias y que significan un costo tan alto. Muchas gracias, Mónica. Manuel Cerrato, Arturo González, Marcela Pámanes, saludamos. ¿Qué tal, Marcela? Y a todos en el estudio y a todo el auditorio, muchísimas gracias por pues abrir el espacio para hablar de este tema. Efectivamente, el Sistema Nacional de Cuidados es pues una propuesta, ¿no?, de política que viene organizándose a partir de la sociedad civil y de las conferencias regionales sobre la mujer en América Latina. Y fíjate que es muy interesante esta propuesta de la cual ha hablado el secretario Llorio respecto del 1.4% del PIB, porque eso quiere decir que pues por lo menos una cifra de entrada ya tienen en la mira. Lo que yo creo y en lo que nosotros estamos trabajando desde Genders y el Centro de Estudios Espinosa Iglesias es que debemos de ver todo este asunto del Sistema Nacional de Cuidados como un proyecto de inversión social. El INEGI nos dice que todo el trabajo no remunerado de cuidados y doméstico que realizamos tú, que nos están escuchando, yo, todas las familias, si ese trabajo se pagara, tendría un valor de 26.3% del Producto Interno Bruto. Fíjate, el tamaño gigantesco de lo que es esto que se denomina la economía del cuidado no remunerada. Entonces, nosotros lo que planteamos es que más allá de costear la prestación de un servicio, por ejemplo, de cuidado infantil o de apoyo a ciertas poblaciones prioritarias, lo que necesitamos es que la Secretaría de Hacienda y las áreas de bienestar y desarrollo realmente puedan sentarse con la sociedad civil para que hagamos un análisis profundo de cómo tenemos que hacer una estrategia de redistribución del gasto. Sabemos que no siempre hay gasto adicional, pero con el que hay se pueden tomar muchísimas medidas para empezar a echar a andar el Sistema Nacional de Cuidados y además propiciar que no solamente el gasto público, sino que también el gasto privado, ¿no?, la inversión privada, pueda hacerse con un sentido social y de manera corresponsable al cuidado. Uh-huh. Sí, estamos hablando de cuidados dignos, ¿verdad? Estamos hablando de lo que corresponde a la edad y a la circunstancia de las personas que necesitan ser cuidadas, porque creo que lo que hay en el fondo de este Sistema Nacional de Cuidados es la necesidad de preservar la vida. Es correcto. Mira, el día de ayer tuvimos la oportunidad de estar con un grupo de madres cuidadoras, de muchachos con discapacidades múltiples, y mira, ellas verdaderamente están solas, tratando de ver cómo resolver la vida. La verdad es que sí tenemos una responsabilidad como sociedad de voltear a ver estas condiciones críticas en las que están, ¿no? Estas mujeres, ellas están luchando por la aprobación del convenio 156 de la Organización Internacional del Trabajo,
que tenemos, le dimos entrada en México hace 40 años, pero no hemos hecho ese proceso de ratificación para empezar a trabajar todos juntos en que estas mujeres tengan derecho a trabajar y también tengan derecho al cuidado de sus hijos, ¿no? Como tú bien dices, pues estamos hablando del sostenimiento de la vida, ¿verdad? Estamos hablando de lo básico y lo elemental. Y yo lo que te puedo decir es que desde la Coalición por el Derecho al Cuidado Digno y el Tiempo Propio de las Mujeres y la Red de Cuidados en México, en donde participamos muchísimas organizaciones, sector académico, personas a título personal, medios de comunicación también, podemos hacer mucho por posicionar este tema y por abonar a que la discusión se dé tanto en el ámbito del Ejecutivo como en el Senado, en donde está pues ahí trabada, ¿verdad?, sin discusión, una propuesta de reforma al artículo 4 de la Constitución, que ya tiene, pues va a cumplir 3 años ahí congelada, ¿no? Fue aprobada de manera unánime en la Cámara de Diputados, pero pues no hemos tenido la posibilidad de discutir, la verdad, en un llamado del Senado a toda la sociedad para hablar de este tema. Uh-huh. La encuesta nacional sobre el uso de tiempo señala que las mujeres dedicamos 40 horas a la semana a actividades no remuneradas, a las cuales se suman 38 horas semanales que se dedican al empleo pagado. Los hombres, en cambio, solo dedican 15 horas a la semana a las tareas del hogar y 48 al mercado laboral. No se trata de ver quién hace más, se trata de que la distribución de las responsabilidades sea más equitativa. Y se trata también de que generalmente los cuidadores, sean quienes sean, experimentan una serie de trastornos precisamente por dedicarse al cuidado, y nadie los ve y nadie los toma en cuenta. Sí, es correcto. Mira, como tú bien dices, pues esta distribución es muy desigual, pero nosotros lo que planteamos desde el Centro de Estudios Espinosa Iglesias y todas las demás organizaciones que estamos trabajando en este tema es que esa redistribución tiene que ser, sí, entre hombres y mujeres un poco más igual, ¿no? Pero sobre todo tiene que ser una distribución corresponsable con el Estado, ¿no? O sea, con las instituciones de gobierno, con el sector privado y el mercado laboral. O sea, sí necesitamos corresponsabilidad de todos en estas tareas de cuidados, de manera tal que tengamos, por ejemplo, escuelas de tiempo completo que permitan que las niñas, niños estén hasta adolescentes, ¿verdad?, hasta horarios más tarde, en donde padres y madres puedan pues cumplir con sus horas laborales a sabiendas que sus hijos están bien cuidados, ¿no? Estamos hablando también de políticas de eso se habla, fíjate que muy poco, de asistencia personal. Estas políticas de asistencia personal, por ejemplo, son apoyos, ¿no?, que están pues perfectamente normados y que pueden ayudar a familias. Muchas veces las familias tenemos esta situación donde tenemos una persona enferma con condiciones muy críticas y esta asistencia personal puede ser muy útil para ayudarnos al cuidado de esta persona. Las personas con discapacidad pues también requieren de este tipo de apoyos y bueno, pues acá lo importante es que de verdad tengamos esta discusión amplia en la sociedad, porque de verdad que nos afecta a todos. Estamos hablando con Mónica Orozco, directora de Genders AC e investigadora externa del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Te saludo Arturo González. Mónica, quiero preguntarte qué país pudiera ser una referencia. Sabemos que no se pueden aplicar fórmulas únicas en todos los países, cada país tiene una realidad distinta, pero digamos que si pudiéramos tomar un modelo afín que pueda ser de alguna manera deseable, ¿qué país pudiera ser ese modelo? Ese referente al menos, ¿no? Sí, mira, pues en todos los países hay experiencias al menos incipientes, ¿no? De componentes o medidas que pueden ser parte del Sistema Nacional de Cuidados. Yo te diría que los países nórdicos que tienen políticas realmente muy progresivas en materia fiscal, ¿no?, en donde pues la lógica y es un estado de bienestar en donde los recursos que se recaudan en impuestos pueden ser redistribuidos en servicios, en programas sociales, etcétera.
Digamos que ese es como un modelo general, ¿no? Que podría ser muy útil. Pero en América Latina te cuento, por ejemplo, que Uruguay es el país pionero, ¿no? Que inició con este tipo de políticas. Hay mucho que aprender de Uruguay porque Uruguay, pues un poco lo que hizo fue primero empezar haciendo como un inventario, ¿no? De todas las cosas que ya tenía andando en materia de cuidados, que eso no lo tenemos en México, ¿no? Y decir, bueno, en el caso de mi gasto en el sector educativo, ¿cómo necesito modificar la prestación de mis servicios en horarios o lo que sea para pues facilitar el cuidado, ¿no? Y a la vez permitir a padres y madres trabajar, ¿no? Y sabiendo que sus hijos están, ¿no? seguros. Y así lo mismo con atención a personas adultas mayores, etcétera. Colombia ha tenido también una iniciativa de cuidado comunitario, ¿no? En donde pues lo que se hace es organizar el cuidado también a nivel local, ¿no? De las comunidades, sí con servicios, pues también con participación de la sociedad. Y ahí vamos en México, en Nuevo León, estamos trabajando con el Centro de Estudios de Espinosa Iglesias, justamente para echar a andar estos inventarios que ya van avanzados, proponer estas iniciativas. Entonces, yo te diría que hay que tomar lo mejor de las experiencias del mundo, ¿no? Sí. Y estas que te acabo de decir, pues son algunas cosas que estamos tomando en consideración. Ahora, el peso de la cultura machista que persiste en México y en buena parte de Latinoamérica, ¿qué tan determinante es a la hora de plantear avances en estos sentidos? Pues obviamente de equidad de género, de equilibrio en los cuidados, pero también incluso en planteamientos de posibles remuneraciones, ¿no? Sí, mira, yo creo que acabas de tocar uno de los temas más importantes, ¿no? Que afectan, cuando decimos machismo, generalmente, ¿no? Nos imaginamos la vida cotidiana, ¿no? De los hogares, la vida en la calle, ¿no? Pero mira, esta cultura que no mira la desigualdad tan grande y los costos sociales tan grandes que pagamos cuando hay visiones machistas o visiones no igualitarias, pues tiene que empezar a transformarse desde las instituciones, ¿no? Los gobiernos tienen un enorme papel para hacer en el cambio cultural, porque este machismo se traslada a la programación de los presupuestos, se traslada al funcionamiento de las instituciones, se traslada a las legislaciones. Entonces, por eso nosotros decimos que este sistema de cuidados solamente puede avanzar de manera corresponsable con la participación, pues, de todos y del Estado en particular. Entonces, mira, todos podemos empezar a hacer cosas, pero realmente lo determinante es que desde los gobiernos, desde los congresos, que son quienes definen las leyes, y desde los Poder Judicial, pues empiece a trabajar, ¿no? Con este cambio cultural, empezando desde las leyes y la programación de los presupuestos. Mónica, buenos días, te saluda Manuel Cerrato. ¿Qué tal, Manuel? Esto lo quisiera también dirigir al aspecto de la seguridad social, que sabemos que en este país pues está condicionada a que haya un empleo formal, por ende no todas las personas pues pueden gozar de ese derecho. Y esas reformas que hubo hace algunos años en el sentido de que si se contrataba, por ejemplo, a trabajadoras domésticas, se les tendría que dotar precisamente por parte de los empleadores de seguridad social, inscribirlas al seguro y una serie de prestaciones también para reconocer y dignificar el trabajo que hacen y, bueno, también conducirlo hacia la formalidad. Sin embargo, vemos que no necesariamente se hace. Siguen habiendo formas de eludir esas obligaciones o simple y sencillamente no se les registra. ¿Cómo ves esa situación, Mónica? ¿Por qué ha quedado tan laxa la aplicación real de estas medidas, de estos reconocimientos de derechos? ¿Y qué se puede hacer para que efectivamente esto pase como está planteado en la ley? Sí, mira, pues primero es que sí necesitamos un proceso de implementación. En ese tema ya se concluyó una primera prueba piloto, ¿no? En donde el Instituto Mexicano del Seguro Social pues ya dio como una facilidad para que quienes contratamos a personas trabajadoras del hogar
pues podamos hacer ese registro y ese pago. Ujú. ¿Qué hay aquí? Y esto un poco relacionado con el comentario que les hacía hace un ratito respecto, ¿no?, de la corresponsabilidad del Estado. Mira, aquí en este caso aportamos pues quienes contratamos a las trabajadoras del hogar y las propias trabajadoras, pero no hay un colateral del Estado, del gobierno, ¿no? Como sí hay, ¿no?, en otras para otro tipo de trabajadores formales, ¿no?, en donde el gobierno aporta una parte de las cuotas, ¿no? Ujú. Están ahí tripartitas. En el caso de las trabajadoras, no. Eso pues es totalmente discriminatorio, porque porque el gobierno va a aportar para unos trabajadores sí y para unas trabajadoras que además pues son las que tienen las condiciones más precarias, ¿no? Para ellas no. Ujú. Además, hay que decir, fíjate, son 2.4 millones de trabajadoras. Ellas nos prestan servicios a casi 10 millones de hogares en México, imagínate. ¿No? 2.4 para 10 millones de hogares. Es correcto, Ujú. ¿no? Entonces, esos 10 millones de hogares tenemos la corresponsabilidad de hacer el registro, ¿no? Y también de exigir que los gobiernos nos den estas facilidades y trabajen en cómo poner ellos también estos colaterales, ¿no? Para que sea una cosa pues justa para las trabajadoras. Si lo ponemos en perspectiva del mercado laboral, lo que te voy a decir es lo siguiente. Esos 2.4 millones de trabajadoras del hogar representan el 10% de toda la fuerza laboral femenina. ¿Sí? Wow. 1 de cada 10 de todas las mujeres que trabajamos en México es una trabajadora del hogar. Entonces, pues sí tenemos que buscar condiciones dignas y Ujú. todos tenemos que hacer, ¿no?, la parte ahí que nos corresponde. Muy bien. Muy bien, Mónica, pues de mucho interés el tema. La verdad es que te agradecemos que nos permitas acercarnos a él a través de la experiencia y el conocimiento. Yo lo único que preguntaría es que finalmente todavía no hay, es un pendiente del Senado de la República que está en la congeladora, pues la creación de este sistema, ¿no? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo crees tú que pueda liberarse? Pues mira, ellos vuelven a iniciar agenda en el mes de septiembre. Lo que nos dicen es que pues hay no está programada, pero está en agenda esta discusión. Pero pues nosotros no nos vamos a cansar, ¿no?, de pedirle al Senado que facilite detonar esa discusión, ¿no? Creemos que es una discusión que hay que empezar a hacer. A lo mejor nos lleva muchos meses, ¿no? Y sería fantástico que esta legislatura pues diera apertura al tema para que podamos avanzar con eso. Entonces, gracias a ustedes también por tocar el tema y por hacerlo visible y y pues ahora sí por ser aliados de quienes andamos impulsando en que este tema se discuta para que la reforma se pueda aprobar. Por supuesto. Por supuesto. Aquí estaremos pendientes y en el contacto necesario para que el público se entere. Muchas gracias, Mónica, por aceptarnos la llamada. A ustedes, un abrazo a todos. Hasta luego, Mónica, igualmente. Mónica Orozco, directora de Genders, investigadora externa del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Son las 8 de la mañana con 2 minutos. Vamos a la pausa. Volvemos. Contextos.